Proverbios capítulo 3, leeremos el versículo 33. Proverbios 3:33 dice así: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El tema para esta mañana es los proverbios sobre la casa. Hay muchos proverbios que nos hacen referencia a la casa, como el que acabamos de leer, una casa que tiene y que está bajo la maldición de Dios. Qué palabras más duras. Y otra dice que Jehová bendecirá la morada de los justos. La casa es eso, la casa es la morada, donde alguien vive, donde alguien habita. Y aunque se usa la palabra casa, que tiene que ver más primariamente, digamos, con ese lugar físico donde nosotros vivimos, sea que tengamos casa propia o alquilemos o vivamos con familiares, cualquiera que sea el lugar donde usted vive, esa es su casa. Hay gente que piensa que tiene que decir yo no tengo casa porque no tiene casa propia, pero si tiene dónde vivir, usted tiene casa. El propietario sea otro, un familiar, etcétera. Pero la casa se refiere primariamente, como les digo, al lugar donde usted habita, al lugar donde usted mora. Esa es su casa. Pero quisiera recordarles las palabras de Josué, no lo busquemos, pero en el libro de Josué 24:15 nos explica el significado de casa. ¿Qué dijo Josué a Israel? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en ese sentido vemos que casa no es entonces nada más, y en aquel momento eran tiendas, ¿verdad? En el momento que todavía está Josué hablando, eran tiendas, porque ellos estaban en su peregrinación apenas para entrar o estaban en el tiempo de la conquista, pero muchos todavía vivían en tiendas. Entonces cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, no se refiere a solamente a aquella estructura física, sea una tienda o una casa de ladrillos o una casa de madera o como sea. No se refiere solo a eso, sino a ¿quiénes? A su familia. La casa es también entonces su familia. Y es entonces aún más impactante leer ahora con esa comprensión este proverbio. La maldición de Jehová está sobre la casa del impío, sobre su familia. No necesariamente es que vive en un lugar físicamente feo. Puede ser hermosísima la casa, pero esa casa está bajo la maldición de Jehová. Esto, mis estimados, es algo muy serio. Y nos va a alejar de ese concepto durante todo lo que estamos hablando en esta mañana, nos va a alejar del concepto puramente materialista. Y no significa que no lo incluye, porque sí incluye el aspecto material, pero no es ese la bendición verdadera. Alguien, vuelvo a repetir, puede vivir en una casa muy cómoda, muy hermosa a la vista, de gran valor para la gente, pero él ha traído, al ser impío y al rechazar a Dios y la palabra de Dios, ha traído la maldición a su casa. Sin embargo, hay otros de los cuales dice aquí que Jehová bendecirá la morada de los justos. Cuando hablamos entonces de bendición y maldición, tenemos que aprender a identificar lo que es realmente la bendición y lo que es realmente la maldición. Porque a veces la gente da por bendición algo que realmente se convierte en una maldición.
porque le aleja de Dios. Y todo lo que nos aleja de Dios es del maligno. Nosotros entonces, varones, como jefes de hogar, tenemos una terrible responsabilidad de traer a nuestra casa bendición y no maldición. Y esto no solo para los varones, sino para todos, las esposas, los hijos, todos. ¿Cómo es que traemos o bendición o maldición? Según nosotros caminemos, porque vea que habla del impío. El impío es una persona que no tiene interés de agradar a Dios. Lo contrario de impío es piadoso. Y piadoso significa que es un hombre que camina con Dios, que conoce a Dios, que indaga en qué es lo que Dios pide de nosotros para hacerlo. Ese es un hombre y una mujer piadosa que traen la bendición a su casa, a su morada y no la maldición. Vamos entonces a más versículos que nos aclaren estos puntos. Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Ven el uso de la palabra tienda, porque muchos vivían en tiendas. Y entonces nosotros al leer un versículo como este necesitamos identificar qué es eso de asolar, qué es asolamiento y qué es florecer, qué es florecimiento, porque hay un contraste. Así son los proverbios, la mayoría de ellos son un contraste y esa es la manera en que nos enseñan. Esto es lo contrario de esto, esto es lo que hace el que anda con Dios, esto es lo que hace el que no anda con Dios, esto es lo que hace el sabio, esto es lo que hace el insensato. Esto es lo que hace el prudente, esto es lo que hace el necio. Constantes contrastes. Y en esto de la casa también nos dice que la casa de los impíos, los que no tienen al Señor, los que no temen a Dios, será asolada. Y necesito entonces entender qué es eso, qué es el asolamiento. Bueno, asolar algo, asolar por ejemplo una ciudad era dejarla desierta. Ahí ya no hay nada, no vive nadie. En cambio, lo contrario es florecer. Florecer nos habla de algo muy hermoso. Si tenemos una planta que echa flores o un árbol de esos que florecen, ¿qué esperamos de ellos? Ver aquellas flores. Esa es la comparación. Porque los proverbios, como también necesitamos entender, son muchas pequeñas parábolas, ilustraciones que se nos están dando para entender. Y el corazón del hombre llega a tanta ceguera que pensar en una mansión solitaria no le es problema a algunos. Y algunos viven así. Ustedes deben haber escuchado castillos, mansiones de 10 habitaciones y no sé cuántas salas. ¿Y quién vive ahí? Está asolada. Vive un señor solo, vive una señora sola. En cambio, lo contrario es lo que se nos quiere decir aquí, la tienda floreciendo, familia reunida, todos disfrutando las bendiciones de Dios, hijos, sobrinos, nietos, primos, florecer, algo hermoso que es para lo que Dios creó la familia. Porque recuerden que si estamos hablando de casa, estamos hablando de familia. Quisiera entonces que consideremos esta frase: si no hay progreso, hay retroceso. Si no hay progreso, si no se camina hacia ese florecimiento, pareciera que lo que estamos es estancados y en realidad lo que estamos haciendo es retrocediendo. Y les voy a explicar por qué. Porque este mundo va continuamente moviéndose, la historia entera va moviéndose hacia la consumación.
Entonces nosotros debemos dar pasos floreciendo, es decir, hacia florecer, hacia dar un fruto. Vamos en ese. Y si nosotros nos quedamos y todo lo demás sigue caminando, es como casi que yo fuera hacia atrás también. Seamos entonces cuidadosos al pensar en estas cosas. ¿Cómo está su casa? ¿Está floreciendo? ¿Está usted haciendo aquello que pueda hacer florecer su familia? ¿O se dirige a usted a que eventualmente su casa sea una casa asolada, una casa deshabitada? Y también alguna ilustración apropiada es cómo luce esa casa en la que ya no hay nadie y por lo tanto, si ya no hay nadie, no hay quien dé mantenimiento. ¿Qué pasa con esa casa? Un deterioro, hablando de casa física, ¿verdad? Comienza un deterioro. Vino el invierno y otro invierno más y el techo comenzó a deteriorarse. Y todo comienza a deteriorarse porque no hay quien tome tiempo para la restauración de esa casa. Y eso también nos trae una enseñanza. Es que este asunto es continuo. En el momento en que usted se detenga en cuidar aquella casa, pensémoslo primero físicamente, esa casa comienza a deteriorarse. Por eso se ven esas casas en ruinas. Claro, a veces, hablando ya materialmente, a veces sabemos que no hay posibilidad económica. Nosotros sabemos que hay personas que pueden tener una casa que necesita muchas reparaciones, pero no tiene cómo repararlas. Si tuviera, lo repararía. Pero un buen administrador de casa hará el esfuerzo de ir pensando cómo ir reparando su casa poco a poco para que esa casa no llegue a caerse, no llegue a un estado de deterioro tal que ya sea hasta inhabitable. Quisiera que primero pongamos nuestra atención a esa parte física y después veremos cómo hay una aplicación espiritual, pero esa parte física nos va a dar una excelente ilustración. Una casa sin mantenimiento, una casa en abandono, una casa que se va deteriorando, una tienda entonces que no florece. Leamos ahora Proverbios 15, los versículos 6, el versículo 6, que dice así, Proverbios 15, 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Okay. Este versículo nos habla de provisiones materiales, obviamente, ¿verdad? Hay que comer ahí, hay que tomar. En aquel momento, pensemos en una alacena llena, en una bodega, porque no había, como hoy, que se pueden refrigerar los alimentos, y así ellos tenían que almacenar bien. Entonces, imagínense una alacena preparada. En la casa del justo hay provisión. Hay provisión porque pronto vendrá el invierno y ya no se puede hacer las cosas que se hacía, por sobre todo en esos lugares. Nosotros, por dicha, vivimos, gracias a Dios, en un país donde no hay un espacio en el año en el que sea el clima tan difícil que no podamos salir de la casa. Pero en estas regiones, en el hemisferio norte y algunas del hemisferio sur, pasa así. En el invierno no puede ni salir de la casa. ¿Y qué pasa con aquel que no tiene provisiones? Pero el justo tiene. En la casa del justo hay provisiones, hay que comer, hay que ponerse, hay ropa, hay suéter para cuando hace frío, hay cobijas para acostarse y no sufrir del frío de la noche, hay provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Y esto nos lleva entonces a la otra parte importante para no tener la mala idea de que de eso solamente se trata esa bienaventuranza y bendición. Leamos, por ejemplo, en el mismo capítulo 15, los versículos 16 y 17, para que entendamos bien. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación.
Turbación hay en la casa del impío, ¿verdad? Y luego dice el otro, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Pues una vez que hablamos de que en la casa del justo hay provisión, ahora vamos a lo que es realmente importante. No es solamente que haya que comer, es cuál es el ambiente de aquella casa o familia. Y en esto tenemos que hacer conciencia. ¿Cómo es ese momento en su casa, en sus casas, en el que se reúne la familia, sea a desayunar, almorzar o cenar? El momento que tienen juntos, ¿cómo es? Es un momento de regocijo en que sus hijos disfrutan de ver que los padres se llevan bien y que tienen miradas amorosas para con... O sea, que hay amor, o perciben los hijos que aunque sí está esto lleno de manjares y de no sé, qué comidas, o hasta tal vez pueden ordenar comida para que la traigan a casa, etcétera, pero ellos notan que los padres no tienen un trato amoroso entre ellos, que más bien hay antagonismo, que aquel momento de estar juntos es un momento tenso, de discusiones, la manera hasta en que se piden las cosas. Y entonces pensemos bien, ¿de cuál provisión quiere usted llenar su casa? Cuando aquí dice claramente, mejor es lo poco, pero con el temor de Dios, mejor es comida de legumbres. Para el hebreo, la fiesta es comer carne, eso era buey engordado. Ustedes escucharán esa expresión en muchas partes en la Biblia. El buey engordado, el becerro engordado, es ir y comer esa grosura, decían ellos. Y para ellos eso era próspero, eso era bendición. Pero Salomón, el proverbista, nos dice, mejor nada más una ensaladita de lechuga y eso es suficiente, pero con paz. ¿Cuántos hoy en día, ustedes son conscientes, cuántos hoy en día no tienen la bendición de sentarse en paz a comer lo que sea que Dios haya provisto? Arroz y frijoles, amén. Arroz y frijoles es bueno si estamos en paz y en armonía. Porque vea, ¿para qué un gran tesoro donde hay turbación? ¿Para qué, dice un buey engordado donde hay odio? Y estamos hablando entonces de la casa del justo, de la casa del piadoso, de la casa del que teme a Dios y de la casa del impío, el que no teme a Dios. Aprendamos, mis estimados, aprendamos a tener una valoración correcta de las cosas. No tengamos los mismos estándares del mundo, porque para el mundo y la maldad ha llegado a tal punto que ellos hasta pueden contradecir esto. Hay quienes no lo dicen tal vez, pero en sus corazones son tan materialistas que ellos sí prefieren lo material a la armonía. Ellos sí prefieren que haya banquete aunque sea en pleito. Veamos lo que dice el Proverbio 21:20, que también apoya este tema que estamos hablando de la provisión, de qué hay en la casa del impío, del justo. 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, ¿entendemos el verbo disipar? ¿Qué es disipa? ¿Qué hizo el necio? ¿Qué hizo el insensato? Disipó lo que Dios le proveyó. Lo desperdició, lo hizo nada. Y el sabio administró bien lo que Dios le dio y entonces él tiene en abundancia tesoro precioso y aceite. Estas referencias tenemos que entenderlas también en ese contexto de los hebreos de aquel tiempo, porque el aceite era muy útil para muchas cosas. Era combustible para las lámparas,
Era también hasta usado como medicinal para tratar diversas cosas, llagas, lo que sea. Pero el aceite también es para las comidas. Básicamente se trata de aceite de ese que se saca de las aceitunas, de los olivos. Y entonces habiendo aceite, hay prosperidad. ¿En la casa de quién? Del sabio. Pero el otro no le importó, no pensó en después y gastó todo el aceite que tenía. Y después no hay con qué hacer o preparar los alimentos. Lo mismo puede suceder hoy en día. Lo que Dios nos provee, si lo usamos mal, estamos haciendo lo que hace el insensato, disiparlo. Pero si hacemos lo que hace el hombre sabio, lo usa bien, lo disfruta, de ninguna manera el Señor nos manda ni a ser mezquinos, ni tacaños, ni egoístas, no, pero sí administradores sabios, de manera que pienso, no lo gastemos todo porque tiene que haber para la otra semana o para el otro mes. Son principios que nosotros tenemos que conocer si queremos una casa con la bendición de Dios. Vamos a ver qué más nos dice la Sagrada Escritura. Proverbios 14:1. Con respecto a la casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vemos todo lo opuesto con la mujer, o más bien la misma comparación. Leamos rápidamente 31:27 antes de explicarlo, y dice, hablando de la mujer virtuosa, solo un versículo, dice muchas características, pero dice que ella considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Por qué se refiere específicamente a la mujer? Esta es la razón. La mujer es, por excelencia, la ama de casa. Eso significa la dueña de casa. Entonces, este proverbio nos habla de aquella que administra la casa. Y por eso nos habla de una mujer sabia que la edifica, que ayuda a mejorarla, es lo que significa, y de una necia que más bien con su forma de administrar y de usar las cosas que Dios dio, lleva a esa familia a la ruina. Esta es una realidad. Sin embargo, tenemos que entender que esa es la razón por la que dice la mujer sabia y la necia, porque ella es en los roles bien asignados por el Señor, la encargada, la que tiene a su cargo el buen funcionamiento de la casa. Sin embargo, aquí va la pregunta. ¿Quiere decir que usted, que no es mujer ama de casa, no tiene nada que ver este versículo con usted? No. Usted también sea hijo, hija, esposo, usted también puede ser un sabio que edifica su casa o un necio que con sus manos la derriba. ¿Me comprenden? Esto no se refiere única y exclusivamente a la mujer. Se dice de la mujer por esa razón que vuelvo a repetir, que ella en su rol asignado por el Señor es ama y dueña de casa y administradora de lo que Dios da. El hombre provee y ella ve con lo que se ha provisto, que ella también puede, según Proverbios 31, de muchas maneras ayudar a esa provisión, administrar. Y si ella es sabia, todo va mejor y mejor y mejor. Es sabia en la administración de la economía, en que no haya desperdicios, en que se usen las cosas con prudencia y sabiduría. Es sabia y edifica. Esa palabra edifica, construye su casa. Y hay una actitud de la necia y del necio y de los necios, que no es solo para la mujer, que con su actitud y su manera de vivir y su manera de usar las bendiciones que el Señor nos ha dado, lo que está haciendo es derribando la casa.
con el desperdicio, con tal vez hay una mujer sabia que está tratando de edificar la casa poniendo algunas reglas para el mejor uso y todos quieren hacer a su manera. Y están entonces, en lugar de ayudando a construir aquella casa y a edificarla, están ayudando a derribarla. Un versículo más antes de que vayamos a la aplicación espiritual. 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Bendito Dios que Él es tan amoroso que nos ha dejado claro en la Biblia cuál es su voluntad para nosotros. Hagámosle caso a Dios con sabiduría. Y nosotros tenemos la más fácil definición de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Con ese temor de Dios y teniendo su santa palabra como regla, se edifica la casa, se construye, se mejora, se levanta esa casa. Con prudencia se afirmará, para que entonces sea una casa sobre la que esté la bendición de Dios, y no como leímos en el primer versículo, que dice, ¿recuerdan las palabras duras? La maldición de Jehová está sobre la casa del impío. Ahora bien, ya que hemos visto todo esto, en los pocos minutos que nos quedan, yo quisiera que repasemos los mismos versículos, pero ahora entendiendo más bien no el significado, sino la aplicación espiritual que hay detrás de todo esto. Una regla de la interpretación nos dice, sí, un pasaje tiene un significado y ese es el significado que tiene, el significado literal, lo que quiso decir él y a qué se refería, pero como esta es la palabra de Dios que dice vive y permanece para siempre, es palabra viva, con su Espíritu Santo Dios nos da esa capacidad de ver que no solo eso dice ahí, sino que se puede aplicar de otras muchas maneras a nuestra vida. Entonces me devuelvo un momentito y veremos que esto espiritualmente tiene grandísimas lecciones. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está sobre la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. No solamente entonces la casa física, ni solamente la familia como tal, sino que hablamos de una casa espiritual, de una morada espiritual. La Biblia nos dice claramente que el templo de Jerusalén se le decía a ese templo la casa de Dios. ¿Por qué se le decía así? Porque es el lugar de su morada, de su presencia. Ahí Dios dijo que estaría. Y si nosotros lo vemos entonces espiritualmente y nosotros mismos queremos ser una casa de qué? ¿No queremos ser nosotros parte de la casa de Dios? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios, que es la casa de Dios, es morada de justos y tiene la bendición de Dios. Pero no toda reunión o institución que lleva el nombre de iglesia y que se le dice a veces casa de Dios es morada de Dios. ¿Por qué? Porque se ha rechazado la verdad del evangelio. Y si en aquella casa supuesta de Dios, Jesucristo no es el centro y todo no redunda en Cristo y la obra de Cristo, ya la bendición de Dios no está ahí. Yo sé que suena muy duro, pero no hay bendición si Jesucristo no es el fundamento de esa casa espiritual. ¿Qué hay para nosotros entonces más en estos versículos que leímos? 14:11 dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. La casa de Dios tiene que ser floreciente en conversiones. Y gloria a Dios que nosotros lo vemos aquí, pero mis estimados, nos podemos acostumbrar y pensar que esto es así en todas partes y no es así.
Hay iglesias donde no hay florecimiento, donde a veces en todo un año no hay un bautismo. Y ustedes y yo tenemos florecientes bautismos aquí, conversiones, testimonios, personas que piden ser unidas a la iglesia. Gloria a Dios, porque yo veo ahí esta promesa cumplida. Florecerá la tienda de los rectos. Que la iglesia, esta iglesia y toda iglesia de Cristo sea una tienda de rectos que florezca para la gloria de Dios y no una iglesia muerta, donde no hay conversiones, donde nadie invita a otro, venga a escuchar la palabra de Dios, donde no se predica el evangelio. Y bueno, hablando de cosas materiales también, que habíamos dicho, estos versículos del Proverbios 15, 16, 17, bueno, no tenemos todo lo que desearíamos, hablando económicamente, para hacer todo lo que se nos pensamos, pero lo principal lo tenemos, el amor entre nosotros, esa unión, esa defensa del evangelio, que eso sea nuestra característica. Y claro, otros pueden tener materialmente un edificio preciosísimo y pueden tener bienes, pero no tienen la unidad del Espíritu y viven en divisiones y hay pecado que no se ha tratado en aquella iglesia. Entonces no, preferimos esto, preferimos la incomodidad de estar aquí hasta que el Señor nos provea otra cosa, que una iglesia espaciosa con miles de almas, de las cuales la mayoría no conocen al Salvador. Vamos a ver también que entonces que es preferible. Y luego, cuando se habla de aquella mujer necia que derriba con sus propias manos la casa, ¿será usted uno de los que en lugar de servir de edificación en la iglesia y ver cómo ayuda, cómo ayuda al hermano débil, cómo sirve al Señor, estamos edificando? Recuerdan las palabras del apóstol Pablo, ser sobreedificados sobre aquella piedra angular que es Jesucristo. Nosotros como piedras vivas estamos edificando, estamos construyendo un edificio espiritual. ¿O es usted alguien insensato y necio que más bien está botando lo que otro está construyendo? Esta es la triste realidad, que hay quienes son insensatos y necios, pero se han filtrado en las iglesias y en lugar de estar todos trabajando como se construían aquellos muros de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, que dice que cada uno tenía en su mano, con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Así es la iglesia del Señor. Y no algunos que andan por ahí destruyendo con sus palabras, siendo insensatos al hablar, chismosos, preocupados por las cosas de esta vida, influyendo para mal y no para bien. Para mal. En sus comentarios. Viene ese hermano nuevo que tiene poco de venir a la iglesia y está entusiasmado porque hay una conferencia y usted va y lo desanima y le dice, viera qué cansado es ir a esa conferencia. Usted destruye con sus manos. Si usted no puede ir es una cosa, pero anime a otro a ir. Si yo pudiera yo iría, pero tengo tal y tal cosa. Vaya, anímese, porque hay palabra ahí de Dios. ¿Y de qué otras maneras? Usted puede estar en lugar de edificando, botando las paredes, destruyendo. Si en nosotros en las casas le enseñamos o procuramos enseñar cosas básicas de los modales y de cómo tratarse a los hijos, la madre sabia, el padre sabio, está en eso constantemente. No le hable así a su hermano, no le hable así a su hermana, no conteste así, todas esas cosas que son de cortesía. No use tal cosa así, no tire la puerta, no haga esas cosas que no nos ayudan a construir la casa ni a mantenerla bien, sino que la destruyen. Y si lo hacemos a ese nivel físico, porque entendemos lo útil que es,
cómo a nivel espiritual somos tan descuidados. Y bueno, no solo a nivel espiritual. Gracias a Dios que vi que alguien puso unos rotulitos muy bonitos ahí. Pero esto es de todos nosotros para cuidarlo. Y algunos se comportan como que no importa dejar la basura ahí, alguien la va a recoger. Eso demuestra lo que hay en nuestro corazón. Voy a terminar con unas palabras del Salmo 127, porque tienen que ver con la casa. Y hemos estado hablando hoy de la casa. El Salmo 127 dice así, cántico gradual para Salomón. Por eso Salomón aprendió también de la casa, porque su padre le dejó este salmo y le dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay una manera correcta de construir la casa. Así como hay una manera correcta de construir una casa físicamente, hay una manera correcta de construir la familia y la iglesia. Hay una manera correcta. Tiene que ser el fundamento correcto. ¿Cuál es? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está usted construyendo sobre ese fundamento que es la piedra angular, la roca de nuestra salvación, Jesucristo? ¿O está usted construyendo con fundamentos mundanos, ideas de los psicólogos, de los sociólogos y no de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Si Jehová no edificare, pero ¿cómo es que Jehová edifica con nosotros? Porque nosotros tenemos que edificar. Se nos dio la tarea de construir, pero ¿cómo es que Él edifica con nosotros? Bueno, algunos de los que están aquí han escuchado ese sermón que yo he hecho sobre este salmo, que tiene que ver con la familia. Y les digo, Él es el arquitecto. Y el arquitecto es el que definió el diseño de la casa. Construya según el diseño del arquitecto. No haga según a usted le parece. Ahí hay unos planos específicos. El arquitecto, el ingeniero civil dijo cómo es, qué materiales usar, cuál es la distribución de esa casa. No lo haga a su manera. Igual de molesto que se puede sentir el ingeniero y el arquitecto cuando llega a la revisión de la obra y dice, ¿qué es eso? ¿No vieron el plano? Eso no va ahí. Eso no es así. Y el maestro de obra le dice, es que lo otro estaba muy difícil, decidimos hacerlo así. ¿Qué piensan? Despedido de una vez. ¿Cómo? No es si a usted le parece, no es si a usted le conviene. El arquitecto y constructor es Dios de la familia y de la iglesia. Por favor, mis estimados, construyamos de acuerdo al plano de Dios y verán que entonces podremos edificar algo hermoso, no algo que después, aunque parecía bien, comienzan a quebrarse las paredes y a caerse el techo y a no funcionar otras miles de cosas por haber construido a nuestra manera y no según Dios. Es el fundamento correcto, Jesucristo. Es los materiales correctos. Use los materiales que Dios dijo. El amor, el perdón, la tolerancia, el servicio. Así es como se construye. Pero si usted construye con egoísmo, con envidias, falto de misericordia, no perdona, ¿qué clase de casa va a tener? Era el Señor entonces que entendamos que eso es importantísimo, el fundamento sobre el cual construimos, los materiales con los que se construye y el mantenimiento. Porque el asunto es que no es que una vez que construimos se acabó el trabajo, ahora hay que darle mantenimiento, cuidar, porque constantemente algo se atrofia, se envejece y hay que cambiarlo y hay que estar ahí en ese mantenimiento.
Dios es muy bueno y nos ha dado en su palabra todas estas instrucciones con respecto a la casa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? Examinarnos y decir, mi casa, primero en ese sentido más básico y físico, mi casa, ¿la estoy cuidando bien? Y ser sinceros y decir, perdóname Señor, no la estoy cuidando bien. Dije que tenía que cambiar tal cosa y no lo he cambiado. Ya su esposa está cansada de decirle que aquello había que cambiarlo, que aquello está deteriorado. O al revés, tal vez es el esposo pidiendo ayuda a su esposa, a sus hijos, con respecto a algo. No hay disposición. Arrepentirse y decir, no, tenemos que cuidar el lugarcito donde Dios nos dio vivir. Sea, y repito esto por esa idea que les dijo que hay, si la casa es suya propia o no es suya, eso es indiferente, es la casa donde Dios lo tiene viviendo y usted debe cuidarla. Pero más que eso físico es la casa familiar. Está cuidando la relación con su esposo y su esposa, está cuidando la relación con sus hijos. Esa armonía los está criando en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es edificar. O los está dejando como el mundo hacer lo que ellos quieren y no meterse con ellos. Está destruyendo entonces la casa de Dios. Y finalmente, en la casa espiritual de Dios, que es la iglesia de Cristo, está usted siendo de los que edifican. Usted poniendo otro ladrillo, ayudándole a otro hermano que está también ahí poniendo ladrillos, repeñando, pintando, reparando espiritualmente la casa de Dios, o usted está dejando que los demás hagan y siendo más bien una carga, o tal vez aún peor, está usted con su actitud y sus palabras destruyendo la iglesia de Dios. Y acuérdense que nosotros vimos en 1 Corintios una frase terrible cuando estuvimos hablando de el cristiano como casa. El que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Nos debería quedar entonces muy claro si entendimos aquello en ese momento. El que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esas son las palabras. La maldición de Jehová está sobre la casa del impío, mas la bendición sobre la tienda del justo. Meditemos en estas cosas. Vamos a dejarlo aquí por hoy.